El principal reto fue dar el primer paso. Los mismos pacientes son los que te van orillando a ir creciendo también. La principal persona que siempre ha estado detrás de mí y ayudándome y apoyándome, impulsándome, pues es mi esposo. Siempre tener la mentalidad de que todo sale adelante, que todo se puede solucionar, que no hay nada que no tenga solución en realidad. No te puedes hacer amiga de tus pacientes, pero la verdad es que yo les tengo muchísimo cariño a todos, te puedo decir. Primero que tienes que revisar en un producto es puedes contemplar que hasta un 85% del envejecimiento que tú tengas puede ser por el daño solar. ¿Cuál es tu principal reto como emprendedora? ¿Qué era lo que más te motivaba a ser emprendedora? ¿Cuánto tiempo tardaste en pasar desde tu casa a tu primer local? Probando. Cristal, ¿cuál es tu principal reto como emprendedora? El principal reto fue dar el primer paso. Creo yo, el animarme a empezar. Ese fue lo principal. ¿Y qué era lo que más te motivaba a ser emprendedora? Lo que más me motivaba era que dentro de mis metas, no solamente en lo profesional, sino también en lo personal, en lo familiar, estaba el ser dueña de mi tiempo prácticamente. Ujú, Entonces, eso fue algo de lo que más me ujú. impulsó. ¿Y cómo empezaste? ¿Con qué edad? ¿En qué te formaste? Bueno, yo estudié medicina, hice la carrera de medicina, y luego hice un posgrado en medicina estética, Ujú, y más o menos creo que tenía como 23 años cuando terminé medicina y fue cuando como que ya me fui ujú, como enfocando a la rama que yo quería estudiar. ujú, Y hice este posgrado, 2 años, y terminando más o menos fue cuando empecé ujú. a emprender. ¿Y cómo empezaste? ¿Cuáles fueron los primeros pasos? Primero empecé a trabajar en mi casa. En realidad adapté una habitación que era como para visitas. La adapté y ahí empecé, estuve unos meses trabajando ahí y pues digamos que solito se fue promoviendo, se fue recomendando prácticamente el trabajo. Ujú, Empecé solamente trabajando procedimientos que podía hacer yo con mis manos prácticamente, ya. que no requerían algún equipo adicional o algo, porque prácticamente iba empezando y no contaba Ujú. con equipo. Por ejemplo, ¿qué tratamiento Por llevabas en ejemplo, tu equipo? lo que más hacía era Botox, prácticamente Botox y algunos rellenos también. Mm. Ujú. ¿Y qué crees que fue lo que hizo que una persona te recomendara a otra? Creo que tiene mucho que ver la confianza que tú le brindas a tu paciente, el escucharlos, el tratar como de entenderlos y conocer realmente qué es lo que él quiere, porque a veces a lo mejor yo puedo ver al paciente y decir, pues yo le haría esto y esto, o necesita esto y esto, pero el chiste es como llegar a un punto medio en el que Ujú, tú primero tengas la oportunidad de darme como cuáles son tus ideas, cuáles son tus inquietudes, o si a lo mejor tú venías por un tema que nada que ver con lo que yo estoy viendo. ujú, Entonces, llegar a ese punto medio y tener una buena comunicación. ujú. Y al principio ofrecía servicios de forma barata, cara, un término medio. Yo creo que era muy económico porque aparte pues no estaba contemplando ningún tipo de gasto por los insumos, por la renta, digamos, Sí. por el lugar en el que estaba. Entonces creo que era bastante económico. Ujú. ¿Y cuánto tiempo tardaste en pasar desde tu casa a tu primer local? Yo creo que fue un transcurso de, no sé, 4 o 5 meses lo que tardé y Rápido. prácticamente los mismos pacientes son los que te van como que orillando a ir creciendo también. Ujú. ¿Siempre te han apoyado a la hora de emprender en tu familia? ¿O han visto más Sobre aspectos más todo, negativos? lo que te puedo decir es que la principal persona que siempre ha estado detrás de mí y ayudándome y apoyándome, impulsándome, pues es mi esposo, en Ujú, realidad. Entonces, en mi familia no es que no me apoyaran, pero
como la mentalidad, digamos, es un poquito diferente, es más de estabilidad, de la tranquilidad de tener un trabajo fijo, el estar trabajando para alguna Ujú. institución o algo. De hecho, sí, sí llegué a recibir como esa sugerencia dentro de la familia de, ¿y por qué no buscas para que tengas algo como seguro y demás? Sí. Sí llegué a recibir ese tipo de sugerencias, pero yo siento que estaba como ya muy mentalizada y muy focalizada. A lo mejor sí pudo haber llegado un momento en el que dije, ay, ¿será que sí debe de ser así o qué onda? Sí. Pero en realidad fue algo muy momentáneo y dije, no, o sea, lo mío es, quiero salir adelante yo solita por mi cuenta y la verdad es que valió la pena. ¿Y recuerdas esa situación en la que tenías esa duda de continuar o no emprendiendo? Eh, sí lo recuerdo y sobre todo cuando apenas iba iniciando, que Ujú, obviamente no empiezas con la agenda llena de pacientes. ujú, A lo mejor cuando estaba en mi casa, sobre todo que era como de repente un paciente un día y luego un día sí, un día no, y así como que ya apenas iba empezando a tener como esa agenda que tenemos ahorita. ujú. Ujú. ¿Y qué crees que ha sido lo que te ha mantenido en el camino? ¿Qué hábitos o qué mentalidad? Creo yo que la mentalidad de que siempre todo sale, que en realidad a lo mejor pues puedes pasar por momentos a veces, momentos difíciles en los que sientes que como que ahí le puedes llegar a dudar y decir, oye, a lo mejor sí tenía que estar en algo diferente o lo que sea, Ujú, a tener algo de más de estabilidad, digamos, o yo quería ser dueña de mi tiempo y luego mi negocio me está consumiendo o así, obviamente sí puedes llegar a titubear un poquito, pero la verdad es que siempre tener la mentalidad de que todo sale adelante, que todo se puede solucionar, que no hay nada ujú. que no tenga solución en realidad. Entonces creo que eso me ha ayudado bastante. ¿Y cómo gestionabas el estrés? Eh, bueno, en realidad obviamente siempre va a haber estrés por una cosa o por otra y no solamente en el negocio, sino también a lo mejor en lo familiar y a veces como intentar separar está un poquito difícil, Ujú, pero creo que aprendí como a ir desmenuzando las ideas. Obviamente sí he recibido ayuda psicológica y demás para poder ir como ¿cómo te diré? Como priorizando ciertos conflictos o así, y eso me ha ayudado bastante. ujú. ¿En qué momento recibiste ese apoyo? ¿Y por qué? Mm, ¿Cómo te sitúas? ¿Cómo estabas en tu vida personal? En realidad había un conflicto familiar que estuvo un poquito fuerte y a eso como agregarle, digamos que eso pues lo traía en mi cabeza Sí. y también agregarle pues todos los pendientes que tengo que tener aquí. En realidad sí fue un poquito difícil, pero yo creo que fue un periodo de, no sé, a lo mejor 2, 3 meses en lo que como que todo se fue controlando. Y aparte que siento que tengo una mentalidad muy, ¿cómo te diré? Como que me gusta que las cosas salgan como yo lo tengo Sí, pensado, como más como del lo visualizas, control. ¿no? Exactamente. Entonces, a veces, pues, tenemos que soltar un poquito y saber que no tenemos el control de absolutamente todo. Ujú, Y eso es lo que me ha servido ujú. bastante. Ujú. Tú alternabas estudiar y trabajar, ¿verdad? Ujú. ¿Ese trabajo era por cuenta propia, ya con tus clientes, o tenías otro negocio, perdón, o trabajas para otra empresa antes de abrir tu negocio? Antes de que empezara en la medicina estética, para poder, digamos que solventar los gastos de lo que era el posgrado, que pues era una universidad privada, Ujú, y tenía yo que viajar cada cierto tiempo, pues entonces no podía estar dependiendo de una institución o de un jefe, porque era muy difícil ujú, que fueran a tener esa flexibilidad de que yo me pudiera ir prácticamente de jueves a domingo cada 3, 4 semanas. Entonces,
yo empecé como médico general, empecé a dar consulta y pues esa consulta pues económica, digamos, Ujú. en un consultorio que yo renté, se dio la oportunidad, digamos, de que encontré ese consultorio chiquito que estaba justo al lado de una farmacia, Ujú. pero no era dependiente de, entonces yo empecé a rentarlo y pues como yo era mi jefa prácticamente, pues entonces yo me podía ir a mi maestría cuando yo necesitaba o si yo tenía que salir antes, pues me iba antes y cerraba y se acabó, les dejaba un mensajito ahí a los pacientes de no estoy, Ujú. no estoy, regreso, no sé, mañana o algo así. Y ese fue el que me ayudó a poder pagar el posgrado ¿Y prácticamente. cuánto costaba una consulta? 50 pesos. Pues fíjate cómo cambia la vida, ¿eh? De consulta de 50 pesos a lo que vamos a hablar ahora del trabajo que tienes a día de hoy. Ujú, Entonces ahí empiezas a tener bastantes clientes en tu casa ujú. y ¿cuándo decides abrir un primer local y por qué? En realidad, yo combinaba ya después el hecho de que, como te decía, los pacientes para procedimiento y eso, pues a lo mejor en mi casa eran, no sé, una vez, un día sí, un día no. Entonces, el tiempo que yo no estaba ahí, que no tenía paciente, pues Ujú. seguía consultando en la consulta general, porque Ujú. pues hay que generar, ¿verdad? Sí. Entonces, estuve un tiempo así, empezó a aumentar ese volumen, digamos, de pacientes, empecé a tener todos los días y luego no solo uno, sino varios. Entonces llegó un punto en el que en mi casa, pues prácticamente yo no podía utilizar la cochera porque pues siempre había algún paciente ahí en mi casa y pues estacionaban ahí donde más. Entonces no podíamos estar en la cochera o también a veces llegabas a mi casa, mi esposo, por ejemplo, llegaba a la casa y pues en la sala lleno de gente, ¿verdad? Y era como, ay, hola, buenas tardes, con permiso. Ujú. Entonces ya como que llegó un punto por ahí en el que ya entre los dos dijimos, ¿sabes qué? Ya, o sea, es momento, hay que crecer, hay que buscar un lugar establecido para ya hacer las cosas más serio, no más Sí. en serio. ¿Y en qué te fijaste para elegir el primer local, la ubicación? La ubicación tuvo mucho que ver en mi cartera de pacientes que yo ya tenía. Hay una frecuencia siempre, como decir, oye, son más como de esta zona, más de esta zona, y traté de buscar como un punto medio que no estuviera ni muy lejos, como hacia el sur, que es donde estoy ahorita, que no fuera muy hacia el sur, ni tampoco muy hacia otro lado para que tuvieran accesibilidad. Vale. O sea, lo hiciste pensando en tu cartera actual de cliente, más que en un punto de expansión a nuevos Exacto, clientes. exacto. Vale, buen punto. Ujú. ¿Y servicios que ofreces? En servicios, ¿Y en por qué? realidad tenemos todo un Ujú. abanico actualmente. Lo que más hago en realidad son inyectables. Hago fillers, que son ácido hialurónico. Hago fillers, hago botox, bioestimulación, que esos son como los inyectables, que es de lo que me encargo yo. Y Ujú. tengo equipos de diferentes. Tengo equipos reductivos corporales, tengo equipo de lifting, para lifting facial, de cuello y demás. Tengo uno que es para faciales, Ujú. que es como un protocolo muy estandarizado que me encanta, lo quiero mucho. Le tengo mucho cariño a este equipo. Y tengo depilación láser, Ujú. diferentes tratamientos que generalmente esos pues los manejan mis enfermeras. Ujú. Vale. Antes de hablar de equipo, cuando hablas de abrir tu primer local, ¿lo haces tú sola? ¿Ya empiezas a contratar a alguien o cómo? Cuando empecé, así de entrada, empecé solita. Y cuando ya vi como la necesidad, que estamos hablando a lo mejor de, no sé, un par de meses, que ya no podía yo como serlo todo, ser la recepcionista, agendar la cita y aparte confirmarla y hacer el tratamiento Sí. y estar preparando los productos y demás. Cuando ya empecé como a sentirme más saturada fue Sí. cuando contraté a mi primera enfermera, que es una enfermera que yo ya conocía de Vale. antes. Ujú. Antes de hablar de ella, ¿cómo gestionabas tu tiempo? Porque tú estabas, como bien dices, gestionando clientes, gestionando pacientes, el paciente que llega, el paciente que está, el paciente que se va, la parte administrativa, la parte de contabilizar el dinero, los Ujú. gastos repercutidos a todo el negocio. ¿Cómo administrabas tu tiempo? ¿Cómo te organizabas? Pues prácticamente era todo lo administrativo al final del día. O sea, empezaba en la mañana confirmando las citas y demás, y luego y era
atender a mis pacientes. Entre uno y otro, pues tenía que yo salir, abrir la puerta, recibirlo, Vale. despedirlo. Entonces tenía también que espaciar un poco más los pacientes porque era tiempo. Ujú. Aparte de el manejo del expediente, de decir, oye, este procedimiento se le hizo hoy, el registro y todo, Ujú. o también las hojitas que tienen que llenar desde antes de historial médico y demás. Sí, Obviamente todo eso lo vuelvo a revisar yo, los historiales médicos cuando ya entra el paciente conmigo, entonces es tiempo, todo es tiempo. Entonces terminaba el día y a lo mejor me quedaron ahí pendientes terminar ciertos expedientes, pagar las facturas, hacer transferencias, hacer pedidos, ver que no me falte producto y demás. Entonces creo yo que sí, obviamente consumía la mayor parte de mi tiempo y generalmente, si, no sé, si en lugar de terminar a las 7, a lo mejor a las 8 es que estaba saliendo del consultorio. Ujú. tu primera contratación, ¿por qué elegiste a esta enfermera? ¿Por qué? Porque yo ya la conocía de tiempo. Ella fue mi enfermera cuando estaba en el servicio social y hicimos un match muy rápido cuando empecé mi servicio. Me acostumbré mucho a la forma de trabajo de ella y ella se adaptó a la mía. Entonces, como que hicimos un muy buen equipo durante el servicio social y antes de que yo lo terminara, ella me decía, el día que tú pongas un consultorio, me voy contigo, doctora, me voy así. Y yo pues como que primero un poquito incrédula, la verdad, y dije, bueno, sí, está bien. Y cuando decidí que ya tenía que contratar a alguien, fue la primera persona en la que pensé. Ujú. Entonces yo le llamé y le dije que pues que ya había puesto mi consultorio, que qué opinaba, cómo veía. Al día siguiente ella ya estaba ahí conmigo. Ujú. ¿Y después cómo fuiste creciendo? Porque Eh, entiendo que tú seguirías, importante que todos los pacientes han llegado con el boca a boca, que ujú, no existe ningún tipo de publicidad, ujú, sino que el propio resultado de un paciente te atraía a través de esas conversaciones a otros. exacto. Entonces sigues creciendo, estamos hablando que todavía no llevas ni un año, ¿no? Porque a los 4 meses de empezar en tu Ujú, casa, abres un local. ujú, Y nada más llevar, no sé cuánto has dicho, poquito tiempo en el local, contratas a la primera persona. ujú. ¿Cómo continúa ese camino? Bueno, después de que contraté a mi enfermera, Ujú. digamos que se agilizó un poco el trabajo, por supuesto, ya ella me ayudaba mucho más con las citas, con las agendas y demás. Pudimos como ir metiendo un poquito más, digamos, de citas en el Vale. día. em, Cristal, ¿cuántos y, pacientes tenías antes de contratar a la enfermera? ¿Cuál era tu tope de paciente que decías hasta aquí ya no puedo meter más? ajá, ¿Y cuánto pudiste ampliar gracias a contratar a la primera persona? creo yo que cuando estaba solita, a lo mejor veía 5 o 6 pacientes en todo el día. Vale, Y ya cuando llegó ella, a lo mejor lo aumentamos a 10 con el en doble, ¿no? promedio. Ujú, De 100 a 200 pacientes al mes, ujú, gracias a ella. Vale, sí. ujú. Entonces, continuabas con ella y... Ajá, entonces empezó a saturarse un poquito otra vez el lugar. Se empezaron a solicitar más citas y se empezaba como a saturar la agenda con más anticipación. Sí, Entonces como que vas viendo que en realidad necesitas un poco más de espacio. Primero empecé sí, a sentir la necesidad de espacio para poder, a lo mejor que mientras ella hacía una cosa, yo hacía otra y pudiéramos ver a sí. los pacientes un poquito más agilizado el proceso. Eh, y aparte, pues el lugar en el que estaba, obviamente, pues tenía como sus cajones de estacionamiento Sí. medidos y Ah, a claro. veces no había tanta facilidad de que hubiera donde estacionarte y la disponibilidad de las citas pues estaba reducida. Entonces sí llegué a recibir comentarios de pacientes de, oye, pues yo quiero venir desde hace, no sé, desde la semana pasada, antepasada y pues no había espacio. Y en Sí, realidad yo sabía que si tuviéramos un poco más de espacio, digamos, de cabinas, pudiéramos atenderlas más rápido y poder ir claro. metiendo más pacientes. Entonces, eh, ahí en ese local duré más o menos 2 años. Vale. Sí, 2 años, y seguía teniendo solamente a mi enfermera. Ya cuando terminaron esos 2 años, fue cuando ya decidimos que
si era necesario buscar un lugar un poquito más grande, con más estacionamiento, que fuera más fácil poder atender a varios pacientes al mismo tiempo. Vale. Y en ese inter Ujú. fue cuando compré uno de los primeros equipos, que ahorita ya no lo tengo, era una radiofrecuencia como básica. Entonces ya eso me permitía que a lo mejor una paciente estaba haciendo la radiofrecuencia mientras yo estaba haciéndole un tratamiento a otra paciente y ya como que más Vale, disponibilidad. vale. Para entender bien el tratamiento, tú tenías una sala en la que estabas tú, otra sala en la que estaba la enfermera, otra sala en la que estaba maquinaria que puede operar sola o trabajar sola mientras que tú estás viendo a otro paciente. ¿Te refieres a eso? En Tú el, le ponías un tratamiento y podías en el segundo local pusimos una sala donde estaba yo, Ujú, donde estaba mi camilla y todo, y otra donde podíamos poner equipos. ujú, Entonces, nada más eran dos en el segundo, sí, digamos. Eh, y luego ese ampliamos al local que estaba al lado, lo ampliamos y ya pudimos tener más cabinas. Entonces ahí ya eran 3 cabinas para equipos y la cabina donde estaba yo. Entonces fue vale, un poquito más de espacio y ahí fue cuando contraté a la segunda persona que vale. estaba conmigo. Entonces ahí contraté una segunda enfermera y ya más fácil poder sacar el trabajo adelante. Ujú. Tú al principio supongo que darías citas de un día para otro, pero a medida que iba creciendo tu cartera de clientes, Ujú. darías citas de una semana para otra, 2 semanas para otra. ¿Hasta cuánto podía esperar un paciente para que tú pudieras hacer el tratamiento? Yo creo que a veces la espera podía ser, no sé, hasta 3 semanas, más o menos. Vale, Sobre todo cuando me pedían fin de semana. Los fines de semana, por ley, siempre ha sido los días más saturados. Entonces es cuando a veces es la única oportunidad que tiene mi paciente de venir, de hacerse un tratamiento. Solamente puede, no sé, el sábado. Entonces a veces esperan un mes en vale, sábados. para que cuadre en sábado. Ujú. Vale, 2 años, estamos en 2 años en la que ya decides ampliar y cómo haces la siguiente contratación. Pues Eh, hasta ahí estabais 2 personas. Ujú. O sea, Uy, estábamos la enfermera y yo, nada sí, más. La siguiente persona que contraté fue para que hiciera equipos y me ayudara también con lo de la recepción, porque vale. estaba, Administración más que enfermería, ¿no? ajá, exacto, pero sí hacía algunos tratamientos, sí tenía como 1 o 2 equipos que podía manejar ella. Vale. Ujú. Y luego en ese lugar sí estuve como que serán 5 años más o menos, 5 años en ese segundo, Con eh, 3 personas. con 3 personas y duré 5 años. Ahí mismo contraté a la otra enfermera, ya tenía 3 enfermeras y yo, y una persona que nos ayudaba con la limpieza también. Ujú. Y luego ahí mismo fue que decidí que ya hacía falta otra vez más espacio, que ya necesitaba un lugar más amplio y fue cuando decidí cambiarme aquí a donde estoy ahorita, que ya tengo 2 años. Vale. Ujú. ¿Y aquí cómo está estructurado el negocio a nivel de personas? Aquí tenemos 3 enfermeras, una persona de recepción, una persona de limpieza y las enfermeras son las que hacen todos los equipos. Ellas manejan todos los equipos que tenemos. Hay 4 cabinas para ellas Ujú, y una para mí. Este, y pues la persona de recepción es la que se encarga de agendar las citas, de confirmar, de recibir a las pacientes y de organizar quién se va con quién en qué sala le toca, en dónde está el equipo, todo. ujú. Ujú. Antes de la entrevista estábamos hablando de la dificultad de encontrar a alguien que te pueda replicar Ujú. a nivel titulación, experiencia, atención al cliente. ¿Cómo definirías a esa persona ideal que dirías tú, mira, pues estos son los requisitos que tendría que tener dicha persona para que yo, por ejemplo, abra otra sucursal y yo pueda tener la confianza de delegar en ella? Bueno, primero que nada, pues obviamente tendría que ser un médico Ujú, que tenga un posgrado en medicina estética, idealmente. Que digamos que conozca esa línea fina entre lo natural y lo que ya se ve muy artificial. sí. Obviamente ver resultados de procedimientos que hace, cómo le gusta, digamos, que quede una paciente que sepa escuchar
a la paciente, que primero le dé la oportunidad de que ella pueda expresarse, y en base a eso poder diseñar un plan de tratamiento que permita la satisfacción de mi paciente también. Entonces, creo que ese ha sido como mi limitante principal de no meter a otro médico a trabajar conmigo. No sé si es que sea muy, como te decía, que me gusta el control, pero también creo que tiene mucho que ver que la responsabilidad en realidad pues es mía. La Claro, responsabilidad de cualquier complicación que pueda llegar a tener algún paciente pues va a recaer sobre mí, mm, y conocer súper bien cómo trabaja, que me agrade la forma en la que trabaja sobre todo. Ujú. estaba hablando de la importancia de pensar en todo momento en el paciente, en el cliente. ¿Puedes contarnos algún caso de éxito que haya sido el más drástico para ti? Sí, como te comentaba, me gusta mucho el trato con los pacientes, y muchas veces hasta es como un tema de risa porque dicen, ay, no te puedes hacer amiga de tus pacientes. Bueno, a lo mejor no amiga como tal, pero la verdad es que yo les tengo muchísimo cariño a todos, te puedo decir. Eh, y hay una paciente en particular que como que fue la que más me ha llegado, digamos. Podríamos decir que en la rama en la que yo estoy, no hay pacientes que estén enfermos, que estén padeciendo alguna enfermedad, no sé, Sí, grave y terminal. demás, exactamente, ni tampoco hay emergencias así de que de repente tenga que correrle al consultorio, pues no, Ujú. pero sí hay mucha satisfacción porque a veces para nosotros hay a lo mejor algún detalle, algún problema que tengamos en la piel, no sé, algo que nos cause algún complejo, una pigmentación, una manchita que tengas o yo qué sé. Entonces, eh, hubo una paciente que cuando empezó a consultar conmigo, cuando las primeras citas que tenía conmigo, ella pues no me volteaba a ver, no me miraba a los ojos, no hacía contacto visual para nada. Ella, como siempre, su mirada estaba como viendo hacia abajo, y tampoco hablaba conmigo. Entonces yo trataba como de preguntarle, de sacarle plática y demás de, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y Sí, siempre su respuesta solo era como con la cabeza de sí y no, y se sí. acabó. Entonces, ir viendo la diferencia de la actitud de mi paciente mes con mes, cada vez que yo la atendía, es algo mágico para mí. O sea, ya una de las últimas veces que trabajé con ella, que trabajamos ella tenía un problema de cicatrices muy fuerte, Ujú, cicatrices y pigmentación. ujú, Entonces era algo que para ella le causaba conflicto, y lo entendí hasta un poco después ujú. que ya fuimos como teniendo más confianza, que empezamos a platicar, y ella me decía que pues simplemente no le gustaba ni que tomaran una fotografía donde ella saliera, ni tener perfil de nada de ninguna de redes sociales, nada de eso, porque pues simplemente no, ninguna foto, video, nada. Le Entonces, afectaba seriamente a la su seguridad en sí autoestima, misma, ¿no? exacto, Mm, estaba muy, muy afectada en su autoestima. Incluso su familia a veces la hacía sentir mal. Entonces, era esa interacción que tenía conmigo de no verme, de no nada, era en general con todas las personas, y eso lo noté hasta después. sí, Entonces, yo primero tenía como la inseguridad de, pues tal vez no me tiene confianza, no quiere platicar conmigo, no sé, sí. como no hicimos buen match médico paciente, o no sé. Pero ya conforme ella fue evolucionando, ir viendo el cambio de actitud. Me acuerdo que una de las últimas citas, ella sacó su celular, y me enseña que ya tenía una foto en Facebook, y ya era como su foto de perfil y demás. Pues las dos lloramos, las dos nos pusimos a llorar, y creo que ha sido de las que más, como que más me han llegado, porque es un cambio completamente así drástico. Ya las últimas veces llegaba y nos abrazábamos, y ella ya con toda la confianza del mundo, ya miraba a la gente, tenía una actitud súper diferente, y ella llegaba con una sonrisa, o sea, todo ese cambio, de veras que estuvo muy, muy Ujú. bonito. Ujú. ¿Y cuáles son los tratamientos que más te demandan? En el consultorio lo que más hago es Botox, fillers y bioestimulación. ¿Qué Eso es lo que diferencia más hay hago yo. entre esos tres?
Bueno, la diferencia está en el objetivo del tratamiento. Por ejemplo, el Botox se puede manejar, digamos, como prevención y tratamiento de las líneas. Entonces, el Botox actúa a nivel de los músculos para que no estés gesticulando muy fuerte y eso Vale, haga que las líneas no se marquen. Entonces, vale. detiene y evita que se siga marcando. Eso es todo. A diferencia de lo que se piensa de que el Botox se estira y todas esas cosas, en realidad son muchos mitos que están alrededor del tratamiento Ujú, que en realidad puede ser algo muy, ¿cómo te diré? Muy natural que puede pasar desapercibido completamente. vale. Ujú. ¿Y los efectos secundarios? Efectos secundarios en realidad dependen 100% de la técnica de aplicación de la marca que utilicemos. Hay muchas marcas diferentes. Digamos que el Botox es una toxina botulínica, pero hay diferentes marcas Ujú, que lo manejan. Entonces, depende de la marca, duración, la fuerza que tiene, todo eso depende mucho de la marca, de la técnica y de la dosis que se utiliza en el paciente. ujú. Pero en realidad, en cuanto a efectos adversos, digamos que dependen de los cuidados posteriores mucho, pero generalmente son reversibles a muy corto plazo y estamos hablando que el más común es que se haga un moretoncito. ¿Okay? Vale. Entonces no tiene mucho como tal. Ujú, En el caso del ácido hialurónico, pues el ácido hialurónico es para disminuir la profundidad de líneas o para dar estructura o reponer volumen perdido. Sabemos que con el paso de los años el volumen de las bolsitas de grasa, incluso el volumen del huesito va disminuyendo en ciertas vale. zonas y eso permite que todo se vaya como yendo hacia abajo. Entonces, el ácido hialurónico puede ayudarnos a reponer ese volumen perdido en ciertas zonas. Ujú. Has dicho votos, ácido, había un tercero. Bioestimuladores. Y eso es. Los bioestimuladores, digamos que es como el futuro de la medicina estética. Lo padre es un bioestimulador se aplica por debajo de la piel, es un inyectable, se aplica por debajo de la piel y lo que hace es estimular tus mismas células a que vuelvan a producir colágeno como Vaya. cuando tenías 20 años. Ujú. ¿Y Entonces, cada cuánto tiempo tienes que hacer ese tratamiento para que se siga estimulando? hay diferentes bioestimuladores. El que más me gusta a mí, normalmente podemos hacer un protocolo, digamos, de 3 sesiones, una y luego al mes hacemos una segunda, al mes hacemos la tercera, Ujú, o ya varía, se puede personalizar el protocolo, pero ujú. digamos que ese es el básico. Y luego la duración es de 2 años y medio en promedio. Entonces te haces esos tres, esperas Y dos dos años años y y medio, medio, no está mal, ¿no? bastante bien. Y desde los primeros meses ya ves los resultados. Generalmente lo mínimo que hay que esperar para ver resultados son 2 meses, porque Sí, la producción de colágeno, imagínate que es como una cadenita, que sí. yo lo aplico, empieza a trabajar, se manda esa señal y la célula empieza a producir para que tú ya lo veas como una piel más firme, menos líneas, la calidad de la piel mejorada, pues tarda en que se vea eso reflejado. Entonces, 2 meses como promedio, pero lo que estamos viendo es un aumento hasta de un 65% más colágeno que el que tenías antes del tratamiento. Ujú, Entonces, es una maravilla. En realidad, siento yo que este es como a donde va apuntando toda la investigación a nivel de la medicina estética, a resultados mucho más naturales, a regresarle juventud a la piel, a mejorar la calidad de la piel para evitar esas, digamos, marcas de envejecimiento, las líneas, la flacidez y demás. con la responsabilidad que tienes con tu marca, que tu marca usa tu propio nombre, ¿cómo eliges un buen producto? Bueno, en realidad lo primero que tienes que revisar en un producto es su respaldo científico, Ujú, que haya investigación que compruebe que esos resultados se pueden obtener. ujú, ¿Cómo yo te puedo decir que hay un 65 más colágeno? ¿Cómo es comprobable? Porque si hiciéramos una biopsia, eso ya está, digamos, establecido, ya hay investigaciones acerca de ujú. hiciéramos una biopsia antes del tratamiento y luego después del tratamiento. O sea, hay evidencia científica de que sí es cierto Vale. que eso va a suceder. Entonces, es eso lo principal para mí, el que tenga un respaldo científico que pueda hacer verídico lo que yo te estoy ofreciendo. Ujú, ¿Ok? Entonces, creo que eso es lo principal en cuanto a elegir un producto y a que los resultados tengan una duración considerable, a que digamos que la inversión que vas a hacer sea
comparable, sea equiparable a lo que quieres obtener, ¿verdad? Entonces creo que eso es lo principal. Luego también comentabas que buscabas que fuesen tratamientos lo más universales posibles, ¿no? Que el tratamiento que tú pudieras tener aquí con una cierta maquinaria fuese el mismo que esa persona si viene de Estados Unidos, Cancún o de cualquier otro país, ¿no? Exacto, que hay protocolos que están estandarizados a nivel mundial, entonces lo que tú te hiciste, como te decía, lo que te hiciste en Francia o en España, donde tú quieras, en México va a ser exactamente el mismo, porque hay un protocolo. Bien, estábamos comentando antes que todos los pacientes te llegaban, afortunadamente, pues boca a boca. Pero llega un punto en el que decides entrar en redes sociales. ¿Qué son para ti las redes sociales? Bueno, al principio creo que como que yo creo que la mayoría de las personas como que era algo nuevo para mí. Entonces sí también generaba algo como de inseguridad y decir, pero ¿cómo? ¿Para qué? ¿Por qué tengo que empezar a hacer esto? ¿Por qué hay que generar contenido? Pero luego empiezas a notar que eso a lo mejor puede ser una inversión, como dicen, a mediano o largo plazo. ¿Por qué? Porque estás educando a las personas, las estás como adentrando en tu mundo, en que entiendan perfectamente ciertos tratamientos o cuidados que pueden hacer en casa desde ahorita para prevenir, digamos. Entonces, vas como creando, ¿cómo te diré? Como esa inquietud en la persona decir, ah, bueno, o sea, yo estoy joven, estoy chiquita o algo, pero a lo mejor yo desde ahorita ya puedo empezar a prevenir que el día que yo tenga 50 o 60 no tenga esos problemas que está presentando ahorita. Entonces, eso es lo que creo que ha ayudado. ¿Y cómo empezaste a publicar? ¿Lo hacías tú? ¿Empezaste desde un inicio delegando? ¿Atiendes tú tus redes? ¿Lo hace un equipo? ¿Cómo lo haces? Primero empecé yo solita como haciendo posts y así, obviamente, pues como no tenía mucho tiempo. A tu manera, sí. Exactamente, no tenía mucho tiempo. Ahí de vez en cuando les tocaba ver un post que me tardaba mucho en hacer porque aparte no sé de edición ni nada de esas cosas. Pero luego, después de un tiempecito, ya contraté a alguien para eso, como de que te hacen como paquete y publican cositas. Entonces, contraté algo así, pero luego me di cuenta que también cuando yo era la que aparecía en el post o en el video, cuando empecé a hacer videos, eso generaba mucha confianza en las personas. Entonces, ahí fue cuando empecé a ver ya traducido el que suba videos ayuda a que sí haya pacientes, o sea, sí haya a lo mejor unos cuantos pacientes nuevos que me conocieron por ahí y que les genera confianza desde que entran aquí porque sienten como ya ¿cómo te diré? Como esa sensación de, pues ya te conozco, sí, ¿verdad? Ya no vienen como de nuevo con una primera consulta, sino que ya tienen información de ti, como precisamente como tú has dicho, ¿no? Que ya la conozco. Entonces, empecé a notar también una diferencia cuando empezamos a publicar más, en cuanto a las edades de mis pacientes. Normalmente mi grupo de edades estaba un poquito más arriba, a lo mejor de, no sé, 35, 40 hacia arriba, y empezó a bajar primero 30, 25 y ahorita estamos como en 20 más o menos. Entonces ya 20, la mayoría de las personas son en torno a 20, ¿te refieres? arriba a partir de los 20. Vale. Entonces, normalmente digo, eso abre como un abanico, digamos, de posibilidades porque mi paciente que a lo mejor ahorita tiene 25 años, está joven, a lo mejor ahorita no requiere muchos tratamientos y demás, más que a lo mejor lo básico de, no sé, limpieza, depilación, todo eso, pero ya le estoy educando también a que a largo plazo su piel esté en buenas condiciones, que se cuide, que prevenga. La educo en cuanto a tratamientos. Mira, esto lo ideal es que, no sé, a lo mejor en unos años ya consideres el empezar a trabajar, no sé, el Botox o los fillers, pero en realidad los bioestimuladores que ahorita, como te digo, lo que hacen es revertir la pérdida de colágeno. Entonces, en una persona de, no sé, 25, 30 años, hace un tratamiento de esos y te mantienes a muy largo plazo. Entonces, eso ayuda mucho. He visto esa variación, digamos, y la persona que se empieza a cuidar desde los 20, 25 lo va a seguir haciendo y va a seguir estando conmigo hasta la edad que ella quiera. Porque un paciente que empieza contigo, ¿cuánto te puede durar?
Años, ¿no? Años. Yo te puedo decir que tengo pacientes ahorita que de los que empezaron conmigo en mi casa y siguen y no se van a ir. Ujú. Ujú. Eso habla mucho de la calidad del servicio. Trato. Entonces, este, mientras tu paciente esté satisfecho con sus resultados y con cómo ha ido evolucionando también y que siempre ser como muy honesto y muy sincero de decir, oye, tú viste este tratamiento en TikTok o yo qué sé, bueno, sí, pero no es para ti. O sea, sí lo hago, pero no lo necesitas. Ujú, Eso hace mucha diferencia también. ujú. A querer nada más como, sí, lo quieres, sí, te lo hago, quiere por vender. Eso influye mucho también. Vale. Siguiendo con temas de redes sociales, ¿cada cuánto tiempo publicas? Normalmente publicamos todos los días, videos publicamos todos los días y posts a lo mejor de repente como que un día sí y otro día no, pero los reels, eso sí O son sea, todos los días. siempre hay por lo menos una publicación y hay días en los que hay una publicación y un post. Exacto. Vale. Ujú. Y luego me comentabas que la dificultad en ti como emprendedora venía a nivel historias, ¿no? Que te da historias, ¿no? Sí, en realidad eso creo que es lo que más se me complica, que a lo mejor, por ejemplo, los videos los podemos grabar todos en un mismo día y agendarlo así de que todo el día grabamos y ya tienes el contenido para estar subiendo, no sé, 10, 15 días, Vale. pero las historias, pues esas son en el Mm, momento de ahí sí, justo, entonces trato pero a veces ya llego a mi casa y digo, ay, hoy no grabé ya nada. descansar. Sí. Y hablemos justo de eso. ¿Cómo organizas tu tiempo para sacar 30 vídeos al mes, un vídeo al día? Siempre hacemos las grabaciones un día por semana o un día cada 15 días. Y generalmente esto es los sábados terminando, que los sábados es cuando termino temprano. Los Vale. sábados terminamos a las 3 en lugar de las 7, que eso es mi horario normal. Sí. Entonces, el sábado terminó a las 3 y nos quedamos a grabar todo lo que toca. Lo padre es, o lo que yo he visto que agiliza mucho esto de poder grabar 10, 15 videos en un solo día, es el no estar como revisándolos, analizando de, ay, aquí se me ve gordito, ay, aquí me veo cachetona, aquí no, así como quede, si quedó bien la información y todo, adelante, se Mm. sube. Ujú. ¿Y trabajas tú los guiones? ¿Tienes alguien que te los trabaja o cómo? Tenemos como ¿cómo te diré? Como una lista de colaboración en la que si a lo mejor yo veo algún video que digo, ay, este está padre, me gustaría como hacer algo Replicarlo, ¿no? similar o Sí. replicarlo. Entonces ya tenemos como esa Vale, lista en la que yo nada más voy y pego el link y vale. le pongo, se me ocurrió que podemos hacer esto. Y ya el día que nos toca grabar tenemos una super lista porque la persona que me ayuda con todos los videos Ujú, también va poniendo ahí las ideas vale. que va viendo. Ujú. Ujú. Luego, ¿atiendes tú las redes, esas consultas? Entiendo que te apoyarán en administración para los mensajes o cómo lo haces. Los mensajes de los que llegan al WhatsApp del consultorio, todos los contestan en recepción Ujú, y los mensajes de Instagram, siempre tengo una persona que contesta todos mis mensajes de Instagram, ujú. pero cuando hay una duda de algún paciente que diga, oye doctora, ¿sabes qué? Necesito ayuda, no sé si este producto está bien o tengo este problema, pero no sé si tú me puedes ayudar, qué onda, así, todas esas que son dudas directamente hacia mí, que no son de precios o de no sé, que cuántas sesiones dura este tratamiento. Cuando es de ese tipo, todas esas dudas llegan a mí y yo las contesto personalmente. Ujú. Como veo, el sector de la belleza es que evoluciona más a una solución, a una prevención, que justo estabas comentando antes. Ujú. ¿Qué recomendaciones haces a una chica de 20 y a otra de 30 y a otra de 40? En realidad, la de 20 y la de 30 les diría que todo lo que hagan ahorita en esta edad se va a ver reflejado a partir de los 50 y es muy evidente. O sea, cuando llega una paciente de primera vez de, no sé, 55 o 60 años, Ujú, desde que ella entra a mi consultorio, yo sé perfectamente si ella está cuidando su piel desde que estaba joven o ujú, si es la primera vez que quiere intentar ponerse una crema, un protector solar. ujú. Es muy evidente la Ya no hay diferencia. forma de recuperar ese tiempo, ¿no? Ok. Exacto. Ujú. Sí Bueno. podemos mejorar, podemos ayudar y podemos ir trabajando, pero en realidad puedes contemplar que hasta un 85% del envejecimiento que tú tengas puede ser por el daño solar. Entonces,
Si utilizaste un protector solar desde los 25, tienes 85% menos envejecimiento que una persona que no lo hizo. Entonces ya eso es una diferencia muy, muy, muy fuerte que nosotros podemos ver. ¿Y qué protectores solares recomiendas? Lo que hay que buscar en un protector solar es que sea para tu tipo de piel, número uno, que tenga FPS 50, eso es muy importante, FPS 50, y que Paso uno, sea, para que sea de tu tipo de tu piel. ¿Cómo sabes qué protector es para tu piel? bueno, dependiendo si tu piel es normal, es seca, ¿Vale? es grasa, es sensible, O hay sea, para todo hay tipo de piel, hay específico. miles. Entonces Vale. tienes que irte como, Ujú, como descartando cuáles sí, cuáles no. Entonces, según tu tipo de piel, no sé, si tu piel es seca, bueno, vas a buscar algo que sea más de hidratación y el mismo protector solar te lo va a decir para piel seca. Vale. Ok, entonces lo primero es que sea para tu tipo de piel, lo segundo es que sea FPS 50, eso es muy importante, que sea VA, VB para que pueda ¿Cuál te defenderte ocupa? los dos tipos Ujú, y lo más importante de todo para mí es que te guste cómo se siente. Si no te gusta, si te lo pones y dices, ay, quedó como Gasparín súper blanco sí. o me deja súper grasoso y demás, no te va a gustar, no te lo vas a querer poner, le vas a sacar la vuelta Ujú, todos los días. Pero a diferencia, te lo pones y dices, qué bonita se ve mi piel, me siento a gusto, me siento muy cómodo con el protector, te ujú, lo vas a querer poner todos los días. ujú. Entonces, el que más te guste, que sea de 50, que tenga VA, VB, y para tu tipo de piel, ese es tu protector ideal. ¿Con qué frecuencia? ¿Una vez al día o más veces? Lo ideal es aplicarlo cada 3 a 4 horas. Ah, vale, Ujú. vale. Eso es prevención. Después, ¿qué casos son los más comunes que te ocurren en una persona de 40 a 50 años? Mm, lo que normalmente yo veo mucho es que a veces cuando vienen por primera vez a los 40 o a los 50 es porque esperan hasta ver que la línea ya está súper marcada para poderse atender, hasta que Vale, ven que el problema ya está sí, fuerte muy o visual. que la mancha ya está completamente distribuida en toda la carita para poder decir, ah, déjame busco ayuda, Ujú, ¿ok? En lugar de tratar de irse antes de, si estás viendo que apenas está como que se marca la línea o que traes el maquillaje y al final del día ahí se quedó la rayita ujú, marcada, bueno, es porque estás gesticulando mucho, estás empezando a marcar esa línea y simplemente voltea a ver a tu mamá o a tu papá, al que más te parezcas, y fíjate cómo tiene esa zona. Si está muy ujú, marcada, para allá nos vamos todos, ujú, ¿verdad? Entonces, creo que eso es lo principal, que tratar de prevenir como en todas las ramas de la medicina. Es mejor que trabajar algo que ya está presente, que ya está el problema mucho más ujú, fuerte, ¿verdad? ujú. A nivel belleza, tratamientos de belleza están muy vinculados a la mujer, pero hay cierta tendencia por parte del hombre a cuidarse también. ¿Tú lo estás viendo en tu negocio o Sí. todavía no? Yo creo que lo he ido viendo a lo largo de los años, como digamos que en un inicio podría decirte que eran de 10 pacientes, 9 eran mujeres y un Ujú. hombre. Y luego 8 y 2, y luego 7 y 3. Y ahorita te puedo decir que a lo mejor un 60-40. Ah, pues está bastante compensado ya. Ujú, ujú. Y eso ha ido evolucionando mucho a lo largo de los años. Ujú. ¿Y cómo ves tú el futuro de la estética y la belleza? Yo lo vería como algo más globalizado, más no exclusivo de una edad o de un género, Sí. sino más bien enfocado a, como te decía, a la prevención, a la mejoría de la calidad de la piel y también no tanto a solamente los tratamientos que hago aquí. Mis pacientes lo saben. Siempre les digo, no importa si yo de aquí te veo hasta el otro año. Lo que me importa es que te mantengas en buenas condiciones, que todo lo que hagas en casa sea lo adecuado para ti, que te Ujú. ayude, digamos, a ir deteniendo, a ir previniendo todos esos problemas. Entonces, para mí, qué bueno que no te vea en todo el año porque estás súper bien. Ok, Sí, entonces eh, creo que eso es de lo más importante, los cuidados que tienes tú en tu persona, que vale. los procedimientos que te puedas hacer. Ujú. Hablabas antes de usar crema solar a diario. ¿Qué Ujú. más tratamientos o qué más productos se deben usar de forma diaria? Está muy fácil de seguir.
En la mañana, por ejemplo, lo ideal es un buen limpiador. ¿Cuál es el buen limpiador? El que sea para tu tipo de piel. Ujú, Un buen limpiador, un hidratante. ujú. El hidratante puede ser el que tú quieras, puede ser ácido hialurónico, puede ser un hidratante con colágeno, puede ser que tenga vitamina C, el hidratante que tú quieras y un protector solar. Con esos tres ya estás Vale. del otro lado. Y en la noche, Limpiar, hidratar, crema solar. exacto. Y en la noche es limpiar. Y ahora sí, en la noche para mí es el momento más importante en cuanto a la rutina, porque es cuando podemos utilizar activos que nos ayuden ahora sí en trabajar en problemas específicos, en mejorar la calidad de la piel. Y como no vas a estar expuesto al sol, vas a tener ese producto 8 horas en tu cara. Ujú, Ese va a ser la clave para si queremos mejorar hidratación, si queremos mejorar las líneas que ya están presentes, si queremos ir despigmentando y por ejemplo, quieres a lo mejor prevenir el proceso de flacidez a largo plazo, bueno, hay activos que nos pueden ayudar con eso ujú, y que te lo vas a poner en la noche, lo vas a dejar toda la noche y ese es el que va a hacer la diferencia en la piel. ujú. Ujú, Para ir terminando, te voy a hacer un par de preguntas. A nivel emprendedora, que te ve como referente y que quiere comenzar con su primera clínica, ¿qué ujú. recomendaciones le darías? Número uno, que no tenga ese, ¿cómo te diré? Ese miedo a empezar. Ujú, Miedo es no empezar nunca y quedarte con la duda de qué pudo haber sido y a lo mejor yo estuviera bien, a lo mejor me hubiera ido súper padre, ujú, que no tengas miedo a iniciar, que no se pierde nada con iniciar y que ujú, puedes empezar con lo más básico, no tienes que tener un súper presupuesto para poder empezar. ujú, Puedes empezar con algo muy pequeño y trabajando con tus manitas, más en esta rama, esa es una ventaja súper grande. ujú, Trabajando con tus manitas, puedes trabajar con inyectables, puedes empezar con algo muy básico y ya después, poco a poco, el camino te va a ir guiando a decir, ok, me toca hacer el siguiente paso y meter a lo mejor algún equipo o algo así. No lo veas como, no, pues ahorita no puedo empezar porque no completo para comprarme un aparato, no completo para esto. ujú, Puedes empezar con algo muy pequeño. ujú. Vale. Ahora tenemos un dueño de negocio que ve una oportunidad en el sector de la belleza para invertir y Ujú. quiere abrir una clínica, pero no tiene ni idea de medicina ni de gestión de productos, de tratamientos. ¿Qué recomendaciones le harías? ¿Qué recomendaciones? Creo que en ese caso lo principal sería buscar un lugar, para empezar, un lugar que se acomode a, digamos, a las necesidades del tipo de negocio que quiere poner, Ujú, del tamaño también del que lo quiere poner. ujú, Pero muy importante el conseguir un médico que esté capacitado para poder hacer los procedimientos ujú, y en base a eso poder ir ahora sí eligiendo con qué marca se van a trabajar, qué es lo que se va a hacer. Un médico que tenga ese conocimiento en esta rama para poder saber elegir ujú. los productos que se van a hacer, los productos que se van a elegir, los tratamientos que se van a hacer y que sepa escuchar a sus pacientes. Para ir terminando, ¿algo que te gustaría añadir? Algo que me gustaría añadir sería que pues como en cualquier otro negocio, siempre se empieza como con el miedo, pero en realidad, conforme va pasando el tiempo y tú sigues como insistiendo y sigues insistiendo, te das cuenta que vale la pena 100% Que todo y que llega. trates de enfocarte y ver nada más como la meta al final sin dejar que todos los comentarios a lo mejor que te puedan ir haciendo o todos esos tropiezos que puedas llegar a tener influyan en que tú sigas yéndote derechito, yéndote para adelante. Ujú. Nada más eso. Pues Cristal, muchísimas gracias. Gracias a ti.